Hoy la charla está a cargo del profesor Víctor Cárdenas de la Universidad de Valparaíso. El Víctor inicia su proceso de formación académica con una licenciatura y posterior doctorado que hizo en la USACH. Terminado eso, estuvo como investigador postdoctoral un tiempo en la Universidad Católica de Valparaíso. Trabajó y colaboró estrechamente con el profesor Sergio del Campo durante ese periodo. Luego se incorpora a la Universidad Andrés Bello, estuvo en la sede de Viña del Mar por un par de años, hasta el 2008, año en el que se incorpora a la Universidad de Valparaíso, que es donde actualmente se encuentra. Durante todo su periodo de investigación ha estado fuertemente ligado e interesado en diferentes tópicos de cosmología física específicamente. En el último tiempo, su interés y su esfuerzo han estado centrados en temas y problemáticas relacionadas con energía oscura, que como habrán visto en el título, es de lo que nos va a hablar hoy día, dando un panorama general, y bueno, nos va a hablar ahí detalles Víctor. Víctor, adelante, un gusto presentarte. Gracias, muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, Sí, se ya. escucha bien. Vamos a compartir la pantalla. Si todos sacamos el video, se ve pantalla completa. Ya. ¿Se ve bien ahí? O bien poner ocultar video. Sí se ve bien. Sí. Perfecto. Bien, entonces, bueno, gracias por esta invitación virtual a hablar sobre física. En este caso voy a hablar de el problema de la energía oscura. Vi que en todos los anuncios se decía algo como el problema, ¿no? Es on the dark energy problem. Todas las slides están en inglés y como es la costumbre en estas charlas, voy a hablar en castellano. Bien, básicamente el plan de la charla es esta. Quiero comenzar poniendo un poco un contexto general del tema. Básicamente habla de cosmología. Luego quiero entrar a discutir el problema. ¿Por qué existe el problema o considero que existe como tal? Acto seguido voy a hacer un poco de crítica al respecto. Crítica en el sentido filosófico, es decir, ponderar distintas propuestas para resolver o esclarecer el problema. Y luego voy a entrar ya en mi trabajo con algunas propuestas que por el tiempo creo que alcanzo a ver dos. Y voy a terminar básicamente con un comentario, un par de comentarios, esperando que se abra alguna discusión con preguntas y todo eso. Bien, entonces comencemos con se me olvida, como siempre. El trabajo del que voy a hablar se ha hecho en colaboración con estas personas que están acá. Verónica Mota es colega nuestro en la Universidad de Valparaíso y astrónoma, dedicada a la experta en lentes gravitacionales. Juan Magaña fue un postdoc que estuvo con nosotros varios años, actualmente está en la Católica de Santiago. Daniela Grandón fue estudiante nuestra de la licenciatura, hizo su tesis conmigo y probablemente para muchos de ustedes le es familiar el nombre de este caballero, Samuel Lepe, con el cual he estado trabajando también en los últimos años. Bien, vamos al contexto entonces. Bueno, la charla es sobre cosmología y la cosmología básicamente cuando se enseña y se explica se parte suponiendo que el universo es isotrópico y homogéneo. Se asume. Eso implica que la métrica que vamos a usar es la métrica de Friedmann-Robinson-Walker. Aquí está.
cosas interesantes de la métrica, este factor K que aparece aquí controla de alguna manera la curvatura del universo, dependiendo de su signo. Si K es 0, el universo es plano. Como podrán darse cuenta, el elemento de línea se transforma como aquel en coordenadas esféricas para un universo plano. Y esta función, dependiente del tiempo que está acá al frente, se conoce como factor de escala. Y en el fondo sirve para describir la expansión del universo, ¿no? Todas las coordenadas que están dentro del paréntesis cuadrado se llaman coordenadas comóviles, porque son coordenadas que de alguna manera están artificialmente fijas, digamos, en distintos objetos en el universo. Y al multiplicar estas coordenadas comóviles por el factor de escala, entonces nosotros tenemos la posibilidad de describir cómo una coordenada física en realidad está variando con el tiempo a medida que el universo se expande. O sea, toda la información está en esta función que está acá afuera. Esta separación artificial entre coordenada comóvil y coordenada física incorpora automáticamente la ley de expansión de Hubble, ¿ya? Que, como ven ahí en el cuadrito de abajo, es el gráfico original de la ley que descubrió este señor Edwin Hubble por allá por el año 1929, más o menos, publicado. Bien, insertando esta métrica en las ecuaciones de Einstein, se obtienen esencialmente dos ecuaciones. Una tiene que ver con la tasa de expansión, que es la conocida ecuación de Friedman. Ahí está, el punto son derivadas temporales del factor de escala. Y al lado derecho tenemos la densidad de energía y materia del universo. Esto quiere decir que la tasa de expansión, o sea, el ritmo al cual se expande el universo, está controlado por el contenido total de materia y energía en el universo. La otra ecuación tiene que ver con la tasa a la cual cambia esta tasa de expansión, o también se conoce como la ecuación de la aceleración de la expansión. Y está dada entonces por esta cantidad que, como aparece en la segunda ley de Newton ya, la aceleración entonces está controlada por la densidad de masa, energía, pero en relatividad general además se nos agrega la presión de este fluido con el que estamos modelando el universo. Este signo es re importante porque esto quiere decir que en nuestro modelo cosmológico usual, para materia ordinaria, aquellas que común y corriente, digamos, que conocemos todos, donde la densidad y la presión son positivas, en general se espera que el universo se expanda, pero a una tasa desacelerada, ¿no? Esa es lo que uno espera. Basado en estas dos ecuaciones, entonces se definen dos funciones. Una es la tasa de expansión, que se conoce como el parámetro de Hubble, y una combinación entre la tasa de expansión y la tasa de aceleración de la expansión, que se llama parámetro de desaceleración, que si se fijan, por definición, incorpora un signo menos, básicamente porque nos gusta tener valores positivos, ¿no? O sea, dado que teóricamente esperamos que la expansión vaya desacelerando, entonces le ponemos un signo menos para tener un valor positivo de Q. Alan Sandage, el famoso astrónomo ahí, en los años 70, básicamente veía la cosmología en el futuro como la búsqueda de dos números, como dice el título, ¿eh? Y básicamente se refiere a la tasa de expansión actual, que sería esta función evaluada hoy, que se conoce como constante de Hubble, y el equivalente al parámetro de desaceleración hoy, que es el Q sub 0, que fue lo que finalmente se detectó en el año 98 con bastante precisión. Ya voy a hablar de eso. Quiero hacer notar acá el gráfico original de Hubble. Como siempre hay gente que no es astrónomo, siempre le bajan unas tremendas sospechas cuando ve gráficos así, que da la impresión que primero se dibuja la línea recta y después se ponen los puntos, digamos. El eje horizontal es la distancia y el eje vertical es la velocidad de expansión. Aquí estamos hablando de un parsec, o sea, un megaparsec, 2 megaparsecs. O sea, es muy
muy bajito, ¿no? El número para H0 que determinó Hubble era más o menos 500 kilómetros por segundo por megaparsec. Tiene esa unidad rara. En el año 98 se llegó a contestar esta solicitud de Alan Sandage de llegar a calcular bien esos dos números. Y básicamente, bueno, aquí nuestro compatriota Mario Amoy cooperó bastante con poner de alguna manera pavimentar el camino para poder hacer este descubrimiento de la expansión del universo, básicamente usando los datos de este survey Calantololo, se pudo notar que supernovas a mayor redshift, estamos hablando de redshift 0,5, 0,7, 0,8, tendían a estar por encima de la línea que se esperaba del modelo cosmológico vigente en esos años, en los 90. Aquí, si se fijan en azul, solo voy a hablar del azul. La primera entrada tiene que ver con el contenido fraccionario de materia y el contenido fraccionario de constante cosmológica. Si se fijan, el sistema o los puntos rojos, que son los datos de supernovas alto redshift, son incompatibles con modelos donde no existe constante cosmológica. Entonces, parece ser, o los datos que se obtienen, nos indican que es necesario incorporar una contribución no nula de la constante cosmológica entre 0,5 y 1, como se puede fijar. Es como son estas dos líneas celestes, las punteadas, las que están más arriba. El hecho observacional es claro. Lo que ocurre es que las supernovas a alto redshift son más tenues de lo que realmente se esperaba en el modelo usual. Ese es el hecho observacional. Y interpretado en el modelo cosmológico en vigencia, eso significa existencia de una constante cosmológica, ¿no? ¿Cómo se introduce la constante cosmológica en las ecuaciones? Acá está. Así se modifica la ecuación de Friedman. Aquí además he agregado explícitamente el término curvatura, pero que ya les voy a explicar. Este término, las observaciones indican que este factor es despreciable. O sea, vivimos en un universo plano. Y la ecuación de la aceleración incorpora entonces este término al lado derecho, que es positivo, si se puede, ¿no? Entonces aquí está algo muy interesante, porque existe la posibilidad entonces de que la tasa de expansión cambie de signo. Y efectivamente lo que ocurre cuando se fitean los datos, la contribución debido a la constante cosmológica es dominante frente a las otras contribuciones presentes en el universo. Y por lo tanto este término es mucho mayor que el primero. Y lo que vamos a obtener es una tasa de expansión acelerada. Por lo tanto, el segundo número de Alan Sandage va a ser negativo. Aunque lo definimos con un signo menos para que fuera positivo, resulta ser negativo. Ya hablé de las parámetros de densidad, que son esta relación para cada constituyente en el universo. Se definen estas ómegas, que son la fracción de la densidad total del universo. Aquí este ρ sub c es la densidad de masa-energía típicamente para un universo plano. Y dado que nosotros vivimos en un universo, todas las observaciones indican eso, en el fondo estos ómegas son como la contribución fraccional del total, ¿ya? Con estas definiciones, la ecuación de Friedman, esta que está acá arriba, se puede escribir así. Entonces acá tenemos materia oscura, radiación, la constante cosmológica y el término de curvatura que varía con a al cuadrado. Entonces ahí está z el redshift aquí, y esto es básicamente la función que se utiliza para hacer todos los cálculos y comparación con las observaciones. Esto es lo que define nuestro modelo Lambda Cold Dark Matter. ¿Okay? Y esto es lo que fitea muy bien fue la propuesta original, la que fitea muy bien los datos de supernova, y que también empezó a ser consistente con otro set de datos, no solo supernova. Estamos hablando de
oscilaciones acústicas bariónicas, radiación cósmica de fondo, fracción de masa de gas en galaxias, un montón de otras cosas más. Bueno, y aquí tenemos el problema. Resulta que vuelve a aparecer esta constante cosmológica que la verdad que no sabemos qué hacer con ella, pues no tenemos, solo, si se fijan, aparece aquí como una constante que necesitamos agregar para fitear los datos, pero la verdad que no entendemos nada de su origen. Una manera de tratar de entender y un poco zafarse también de la constante cosmológica es generalizar un poco esta idea y hablar de energía oscura. La energía oscura de alguna manera es en este contexto del que estoy hablando yo, es como agrandar el espacio de parámetros donde vamos a considerar un fluido nuevo con una ecuación de estado donde el parámetro de ecuación de estado omega puede variar con el corrimiento al rojo, ¿ya? El caso omega igual menos 1 termina siendo básicamente el lambda CDM. La función de Hubble para este modelo, que se conoce como WCDM, tiene esta forma. Y si se fijan, acá está, esta es la contribución que generaliza el caso de omega lambda. Entonces, el caso cuando omega es menos 1, efectivamente obtenemos lambda CDM. Y aquí tenemos, este es el omega CDM, y los datos, por ejemplo, de distintas fuentes, podemos mostrar aquí en este gráfico. El eje vertical es ese omega, el W en realidad, la ecuación de estado de la energía oscura, y el eje horizontal, la fracción de materia oscura del universo. Y aquí tenemos distintas curvas que nos dan las curvas de confianza, que son, dados los datos, cómo mi modelo teórico ajusta esos datos. En tonos de celeste están los datos de supernova. Si se fijan, las primeras curvas, las más oscuras, son aquellas a un sigma. Entonces, las supernovas en general tienen un mejor ajuste cerca de un omega que es cerca de menos 0,7, menos 0,8, con un omega mater de 0,20 y algo, 25 por ahí. La radiación cósmica de fondo en rojo, en distintos tonos de rojo. Oscilaciones acústicas bariónicas en tonos de verde, y la combinación de las tres, que están ahí en gris. Si se fija, la combinación de estos tres sets de datos nos dan un modelo que es muy parecido a lambda CDM. O sea, el W, perdón, es menos 1, y el omega mater es más o menos 0,3. Eso es lo que hablamos entonces en cosmología del modelo de acuerdo, el concordance model. Y justamente ahí de nuevo aparece el mismo problema. O sea, todo indica que las observaciones están prefiriendo el modelo lambda CDM, que es mucho más simple, si se fijan. ¿Ok? Eso es con... entonces, en resumen, a modo de resumen de esta primera parte, la energía oscura en el fondo es básicamente un nombre para explicar la causa de la expansión acelerada, pero en el fondo no sabemos qué es lo que es. Hasta el momento también todos los datos observacionales indican que es el lambda CDM, el modelo que mejor ajusta todos los datos. Y esto significa la existencia de una constante cosmológica cuyo origen no conocemos. El problema con esto, y aquí viene la explicación de por qué pensamos que esto es un problema, es que, primero, no sabemos qué es, o sea, de dónde viene, cuál es su origen, por qué tiene el valor que tiene, y tampoco
sabemos, o sea, tampoco entendemos bien esto que se considera la coincidencia cósmica, que voy a gastar un minuto explicando, porque al asumir de que la constante cosmológica debe estar presente en el universo, eso nos pone en una incómoda situación, de nuevo, de que estamos viviendo una época muy especial en la historia del universo. Por ejemplo, acá está graficada las contribuciones, el eje vertical es el logaritmo en base 10 de los ómegas de las distintas contribuciones, materia, radiación y constante cosmológica. Y el eje horizontal es básicamente 1 más el redshift. Hoy sería esta línea que está acá. Y hemos expandido la historia del universo hasta z más o menos 10.000. ¿no? Esto está en escala logarítmica, si se puede. Eso quiere decir, por ejemplo, si seguimos la evolución de la contribución de materia, prácticamente ha dominado desde z igual, no sé, 7.000 en adelante, por encima de la contribución de radiación, y solo recientemente, a un z igual 2 probablemente, 1, la materia se ve superada por la contribución de la constante cosmológica. O sea, no sé si me explico bien, pero quiere decir que este evento, o sea, que la constante cosmológica empiece a ser realmente relevante, es un evento que recién va a ocurrir en z igual 1, y durante toda la historia del universo hacia atrás siempre, nunca ha sido importante. De hecho, tenía varios órdenes de magnitud, o sea, en cualquier época en el pasado, son del orden de 5, 7, 10 órdenes de magnitud y más, y seguimos extendiendo esto hacia atrás. Entonces da la impresión que estamos viviendo de nuevo en la época más especial de todas en el universo, y eso molesta. Siempre cuando nos ponemos en el centro del universo espacialmente hablando, o en el centro del universo temporalmente hablando, es raro. Entonces no nos gusta y nos incomoda, y queremos buscar alguna explicación para esto. ¿Bien? Ok, vamos ahora a las distintas vías a través de las cuales, o métodos, metodología diría, para tratar de dar cuenta de este problema. Lo primero es, quiero decir que esto lo comentó la primera vez este señor, Leandros Perivolaropoulos, lo leí bien, ¿ya? Por ahí al 2011, que es una idea muy, muy interesante de cómo se pueden clasificar los distintos approach al problema. El primero se habla del approach de mainstream observers, que básicamente es lo que trabaja mucha gente asociado a observaciones. Generalmente en este grupo, o en esta metodología, lo que se busca es tomar el modelo Lambda-CDM y medir con mucha precisión cada uno de los parámetros de los cuales depende este modelo. Eso es perfecto, está muy bien, porque así conocemos mejor cómo están los números, pero difícilmente este approach nos va a dar luces sobre la naturaleza del modelo, porque en el fondo se utiliza Lambda-CDM para hacer todas las cosas, ¿no? También, y yo diría casi en el otro extremo, está la metodología teórica. Y en esta metodología, los datos casi no se usan, sino que es la intuición, es los argumentos teóricos son los que ayudan a aproximarse al problema. Muchas veces se trata de lo siguiente: la idea es generar un modelo, agrandar el espacio de parámetros de este modelo, de tal manera que Lambda-CDM de alguna manera esté contenido como un punto en este nuevo espacio de parámetros del modelo, y poner a prueba este modelo. Básicamente ese es el approach. Bueno, de nuevo, se obtienen muchas cosas interesantes con esta aproximación. El único problema es que
Lambda CDM es un modelo muy simple. Entonces, cuando uno compara un modelo teórico cuyo espacio de parámetros es más grande, siempre al compararlos, el Lambda CDM va a ser el preferido, porque tiene menos parámetros, básicamente. ¿Bien? Así que es muy interesante. Se ganan, ha ganado mucho intuición con este tipo de trabajos, pero también es, diría, más largo el camino para encontrar algún, no sé, indicios de nueva física. Uh-huh. El tercer método se llama algo así como Outlier Data Approach, y básicamente busca fijarse en datos que aparezcan ser incompatibles con el lambda CDM. Esa incompatibilidad puede ser probablemente estadísticamente despreciable en un comienzo, 1 sigma, 2 sigma, cosas así, pero que probablemente estén indicando algo, o sea, la presencia de alguna desviación respecto del modelo lambda CDM. Básicamente las cosas que les voy a explicar en estas charlas son modelos que responden un poco en esa dirección. La idea de este Outlier Data Approach es que primero uno busca desviaciones, busca ya sea datos, luego busca maneras de sondear en qué sentido estos datos sugieren una desviación del modelo lambda CDM, y posterior a eso, una vez que sabemos cómo se desvía del lambda CDM, es buscar un modelo teórico que explique esas desviaciones. Ese es como el camino. ¿Ya? Allá voy. Entonces, lo primero es buscar básicamente evolución en la energía oscura. Es así de sencillo. En el fondo, en la ecuación de Friedman, aquí tenemos la ecuación de Friedman escrita de una manera un poco distinta, solo que en el término de constante cosmológica hay una función del redshift. Este es x de z. En el fondo, x de z es la fracción entre densidad de energía oscura hoy respecto de la densidad crítica. Entonces, la idea es usar esta función como una sonda. Una sonda con los datos observacionales y ver si existe posibilidad de que este valor x de z varíe con z. O sea, ver si los datos sugieren que esta función varíe realmente. Si los datos sugieren que x de z no se mueve, eso es compatible con la constante cosmológica. Básicamente eso es. Esto quiere decir que aquí estamos abandonando la idea de tener un modelo teórico para la energía oscura. Simplemente estamos diciendo, o sea, si es que existe algo como tal, esto debería tener una contribución x de z, y lo que vamos a hacer es ponerla ahí como para sondear junto con los datos. Se puede hacer con la variable densidad de energía y también con el omega, que es de la ecuación de estado. La omega de ecuación de estado está relacionado con x de esta manera, o sea, hay una integral entre medio. Esa es la manera. Este sería entonces el parámetro de ecuación de estado de esa eventual contribución de energía oscura. Claramente aquí hay una desventaja de usar el W de X como sonda, porque está atrás de una integral. Entonces, poco sensible a los datos observacionales. Usar directamente X de Z como la prueba o la sonda es mucho mejor, ¿no? Vale decir entonces que en este método, en esta aproximación, el modelo lambda CDM, por definición, es donde tanto la función x de z como w de z en realidad son constantes. El x de z sería 1 y el w de z sería menos 1, ¿no? en este approach.
Bueno, eso ya lo dije. Y aquí va la propuesta. Entonces, ¿cómo convertimos x de z en una sonda? Simplemente me doy una parametrización cuadrática, ¿ya? Donde hay tres pivotes, tres redshift, con tres valores de x evaluados en esos redshift. Sería x0, x1, x2. Uno de los redshift pivotes va a ser hoy, o sea, el presente. Z0 sería 0. Y los otros dos redshift se van a calcular en este método al menos, suponiendo que el redshift más grande sea este Zm, sea el valor del redshift, el valor máximo en el set de datos que yo estoy usando. Esa es una elección también. Y el redshift intermedio va a ser la mitad del otro, ¿ya? Z2 medios. Con esta elección de zetas, o sea, de los pivotes, el x0 va a ser 1, porque claro, es el valor que tiene actualmente la densidad de energía. X1 se va a llamar F1 y X2 va a ser F2. Entonces, F1 es el valor de la densidad de energía oscura a la mitad del redshift máximo del set de datos, y F2 va a ser el valor de la fracción de densidad de energía oscura al redshift máximo del set de datos. La parametrización entonces queda dada por esta expresión. Esto apareció hace años ahí en esa revista. Y se usa, bueno, en esa época, estos son gráficos de esa época, 2015, en supernovas teníamos un set de datos de casi 600 supernovas, y esta es fracción de masa de gas en clusters, que eran como 40 datos, oscilaciones acústicas bariónicas y radiación cósmica de fondo. Lo que se ven en las curvas son el best fit en rojo, en azul los errores a un sigma, y en las líneas punteadas a 2 sigma. Esto quiere decir, esta es la reconstrucción de la función x de z. Esto nos indica entonces que en función del corrimiento al rojo, la densidad de energía oscura, que hoy es 1, parece disminuir a medida que aumenta el redshift. Y fíjense el eje vertical, y que incluso incluso a un sigma hay un cambio de signo en la densidad de energía oscura a redshift por encima de 1, 1.2, 1.4. Es decir, la densidad de energía oscura, ¿ya?, eventual, caería a valores negativos más allá del redshift 1.2, 1.4, usando las mismas supernovas, ¿ya? Lo mismo pasa con datos de fracción de masa de gas en clúster, que provienen de físicas completamente distintas, digamos, una de otra. También se sugiere lo mismo. Fíjense el rango vertical. O sea, es mucho más violento el cambio que el de la supernova. Aquí están los datos un poco. Esta primera columna, el d sigma, es algo así como la distancia en el espacio parámetro, en el ajuste que se hace de los datos, es la distancia que hay de este mejor ajuste respecto al lambda CDM. Entonces estamos a casi 2.4, entre 2 y 3 sigma distancias del lambda CDM con supernova, a casi 2 sigma de lambda CDM usando F-gas. Pero los datos de BAO y CMB, la verdad que aunque el mejor ajuste indica cierta evolución, a un sigma ya no hay mucha evolución, ¿no? Lo mismo pasa. Entonces aquí claramente datos que son válidos a redshift, o sea, datos que tienen redshift muy bajitos, digamos, se podría pensar son en esos términos locales, hablando en cosmología, por cierto, dan una respuesta un poco distinta comparada con aquellos que son a alto redshift. Bien, si uno se queda solo con los datos
de supernova y reacción de masa de gas, este es el resultado que se obtiene. ¿Ya? Entonces, con este primer método, entonces está claro que el X de Z no se mantiene fijo, al menos usando supernova y fracción de masa de gas. La tendencia entonces muestra, bueno, esto es algo que está escrito en el trabajo, pero la verdad si uno usaba distintas funciones de prueba, ocurría más o menos lo mismo, ¿ya? Ese básicamente. Y eso no solo con X de Z, sino también con el WZ, el omega Z. Lo que pasaba también una y otra vez en las distintas pruebas era que agregando los datos de oscilaciones acústicas bariónicas y CMB, esta tendencia desaparecía. O sea, era raro, sospechoso, por decirlo menos, que usando datos de radiación cósmica de fondo, en el espacio parámetro, el mejor ajuste se movía a aquel típico de lambda CDM. Bueno, y esto es un dato que lo puse aquí porque me recuerda una conversación que tuve con Joelsi aquí presente, que una vez en una de estas conferencias que organizaba Sergio, estuvimos conversando de esto y fue Joelsi quien me dio el dato de un paper sobre datos sobre oscilaciones acústicas bariónicas, donde efectivamente ellos también hablaban de densidad de energía oscura negativa, y era justamente lo que yo estaba teniendo ahí con el paper. Así que ahí salió eso. Entonces, la pregunta que uno se hace ahora es, ok, tenemos una densidad de energía oscura que, o sea, cuando usamos esta función como una sonda, la densidad oscura parece ir disminuyendo a medida que crece el corrimiento al rojo. ¿Qué modelo teórico nos puede explicar eso? Y resulta que hay modelos de interacción entre energía oscura y materia oscura que efectivamente presentaban esa característica. Es muy interesante, hay un montón de trabajo hecho sobre eso. Y en los últimos años, la verdad que se ha demostrado en muchos trabajos la preferencia, digamos, y ya casi a un nivel competitivo con el ajuste de lambda CDM, de modelos de interacción entre componentes oscuras, es decir, materia oscura y energía oscura. ¿Okay? Así es que nos fuimos a ese lado, y aquí les voy a mostrar, este es como el esquema típico de interacción. ¿Eh? A este es el que me refiero con estos modelos de interacción oscura. Tenemos la ecuación de conservación para la materia oscura, aquí, y para la energía oscura, típicamente, donde hemos modificado el lado derecho. En el caso usual, el lado derecho es 0, pero que es cuando cada una de ellas se conserva por separado. Pero cuando suponemos que hay interacción entre ellas, entonces de alguna manera están ligados con esta función Q. Obviamente tienen signos distintos, porque cuando yo sume las dos contribuciones, quiere decir que la suma de ambas contribuciones en realidad satisfacen la ecuación de conservación usual. ¿Qué es Q? Bueno, Q se supone que es la función que describe la interacción entre ellas. A este nivel es un término fenomenológico y hay varios trabajos donde se argumenta qué forma debería tener Q, y se han probado todos ellos. Este método tiene funciona bastante bien con las observaciones, y siempre lo que se obtiene es que si existe interacción, esta es muy pequeñita, pero existe, o sea, esa es la idea. Ahora, desde el punto de vista filosófico de buscar una respuesta a la pregunta que habíamos hecho al comienzo, la verdad que seguimos teniendo energía oscura en este esquema. O sea, es como que estamos complicando el modelo, pero no estamos contestando la pregunta, ¿qué es lo que es? Así que nosotros nos pusimos a trabajar, y esto es algo que hace poquito hicimos con Samuel. Creo que me queda poco tiempo.
Voy a tratar de explicarlo en no más de 3 minutos. La idea de esto es describir interacción entre dos contribuciones, pero son dos contribuciones de materia oscura, ¿ya? Entonces, el lagrangiano total es el lagrangiano de relatividad general, una componente de materia oscura, que voy a llamar M, y una otra de materia oscura también, de X, más un lagrangiano de interacción. Claramente esta manera de separar el lagrangiano es artificial, porque si el M y el X interaccionan, ¿ya? Entonces en realidad deberíamos tener un solo lagrangiano aquí. ¿Por qué se separa explícitamente? Porque sabemos muy bien que es más fácil asociar una presión o una densidad a un lagrangiano libre que a un lagrangiano de interacción. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esta separación a nivel del lagrangiano para poder definir bien qué es lo que es ρm, qué es pm, y lo mismo con ρx y px. Las ecuaciones están ahí. Al usar este método con lagrangiano, entonces aparecen unas funciones q en las ecuaciones de estas dos contribuciones, pero ahora estos q no son iguales. La otra diferencia es que estas dos contribuciones son de materia oscura. O sea, en algún instante yo voy a poner que px y pm son ceros. Ahora, que estos dos QM no sean iguales, parece ser que podría violar esta idea de que las contribuciones satisfagan la ley de conservación, pero lo que falta es una ecuación extra, que es para la contribución asociada a la interacción. Y con eso se resuelve el problema. Bueno, entonces vamos a asumir que ρm y ρx son constantes, o sea, son funciones que describen materia oscura. Vamos a asumir también que el lagrangiano no contiene términos de interacción. Eso básicamente nos permite que esta contribución artificial que hemos construido que viene de un lagrangiano de interacción satisfaga automáticamente esta ecuación de estado. Eso ya lo primero que nos levanta las cejas, porque básicamente... Y todo juega bien la suya. Uy. No, pero son 2 días seguidos. Uy. Bien. Entonces, aquí voy a mostrarles simplemente un ejemplo, una de las realizaciones. Me doy dos funciones, Q, una depende de alfa, parámetro alfa, el otro un beta, que está ahí. Y la idea es construir todas las funciones. Lo único que quiero resaltar aquí es que cuando yo asumo que alfa y beta son muy, muy chicos, y lo inserto en esta tremenda expresión que está aquí, el resultado es lo que está acá abajo. Y si se fijan, esto que está acá abajo no es otra cosa que el lambda CDM. O sea, este modelo, por construcción, simplemente por el hecho de que hay interacción, cuando yo considero que la interacción es muy chiquitita, la función se parece mucho al lambda CDM. ¿Ya? Es una aproximación solamente. O sea, hay términos que lo corrigen a valores finitos de alfa y beta. Lo que hicimos es meter esto en un código Monte Carlo, encontrar los mejores ajustes, y efectivamente los mejores ajustes dan alfa y betas muy chiquititos, y los omega de materia y de tanto m y x dan alrededor de 0,14 cada uno, de tal manera que la suma da 0,28, 0,29, que es más o menos el omega mater total que hemos propuesto. Bueno, y solo para terminar, porque con esto termino la charla, es que acá en lo que acabo de mostrar es un modelo, si se fijan, donde no hay energía oscura. En realidad, ¿ya? La energía oscura simplemente aparece como un efecto debido a la interacción de las componentes de materia oscura. Y este hecho de que existan modelos donde hay más de una componente de materia oscura se están estudiando en distintos contextos, incluso a nivel galáctico, incluso interacción entre variones con materia oscura, muy pequeña la interacción, pero que sí pueden ser importantes en el proceso de formación galáctica. Yo solo eso quería comentarles. Gracias. Gracias. Gracias, Víctor, por tu charla.
Bueno, ahora queda abierto la posibilidad de comentarios, preguntas para Víctor. No sé si alguien quisiera empezar con la ronda de preguntas o comentarios. No sean tímidos. Víctor, voy a partir yo con una... En, en general, no sé si me perdí en alguna parte, pero en general cuando se habla de energía oscura eh, y materia oscura, se menciona cuáles son las proporciones o abundancia relativa en el universo, y para el caso de la energía oscura, esta proporción es alta, creo que es como el 20%, eh, me llama la atención el cómo hacen esa estimación de ese porcentaje, y más, por ejemplo, en un comentario como este, en el cual no vendría solo de las componentes de materia oscura. Entonces, ¿cómo más o menos estiman la cantidad de de energía oscura, perdón, del universo? ¿Podrías contarlo? Ya, bueno, un poco cuando hablé en el origen. Uy, ¿qué pasó? ¿Se ve la presentación o no? Sí, ahí Sí, está. se ve. Ya, un poco tiene que ver con esto, ahí las observaciones te obligan entonces a que tú tengas que ir aumentando el valor de omega lambda. Omega lambda es el segundo numerito que está acá. Entonces básicamente responde a lo mismo, que mientras más grande sea el omega lambda, mejor el ajuste con los datos. Básicamente esa es la idea. Con eso tú llegas a la proporción de que el mejor ajuste te da un omega mater 0,3 más o menos y omega lambda 0,7. Entonces uno es 70%, el otro 30%. Así de directo. Y eso afecta de ahí en adelante, porque con esas proporciones, como este tiene una contribución del orden del 70% y este un 30%, entonces te da una expansión acelerada y todas las consecuencias que vienen a continuación. Ok. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, Una consulta. Ah, perdón. mi pregunta era relacionada a lo mismo, o sea, si la materia oscura tiene 30%, Sí. de la interacción entre la materia oscura aparece la energía oscura, ¿cómo esa va a tener 70%? Ah, en el modelo, estaba hablando del último modelo, el que hablé. Claro. Bueno, acá básicamente la ecuación yo diría que es la que está acá abajo, si se fija. Porque en el fondo es esta la contribución a la cual hablamos que sería la equivalente a la de energía oscura. Es este famoso 1 que aparece aquí. Porque si se fijan aquí tenemos la suma, sería el equivalente a la contribución de la masa, o sea, la materia oscura total, que era como 0,28, 0,29. Y esto que queda acá, que es un resto, aparece como la contribución de lambda, que es 1 menos 0,28. O sea, está justo aparece como es casi como basura, basurita en las fórmulas cuando uno toma el límite de esta interacción de alfa y beta pequeña. O sea, no es que exista, no hay una energía oscura en realidad, es un artefacto de la interacción. Algo así. De hecho, un remanente de este artefacto de interacción. En este contexto, porque lo que acaban de mostrar es un método de interacción, un approach para explicar interacción que no es el habitual, no es el que mostré antes. Este es uno que está basado en esta idea de lagrangiano y cosas así. ¿Más consultas? Me parece que Pablo tenía una consulta. Sí, era básicamente lo mismo. O sea, entonces lo que estás diciendo es que en el fondo, en este modelo, tú tienes un 14% de la materia oscura 1, un 14% de la materia oscura 2,
y algo un así. 70% de densidad de interacción, una cosa así. No, 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 esta no es una densidad de interacción, es simplemente una basurita que queda del resto, de lo que hay, y que tiene forma de cómo se escribe el omega lambda No, no, sí entiendo, pero por ejemplo, a ver, o sea, en esa estructura, Sí, al sumar uno es porque tú tienes el 100% de las componentes del universo. Entonces tú tienes que hay dos fluidos de materia no relativista, sí, sí, que en principio uno de ellos podría ser la materia bariónica, o sea, incluso no tiene por qué ser materia oscura, en principio. Eh, pero el punto es que hay un resto, hay un porcentaje que tiene que representar algo, una componente. sí. O sea, ese 75% restante. Y yo me imagino que lo único que veo por unas ecuaciones que tenías antes o después, no recuerdo, Ahí, ahí, esa. Donde, en la primera ecuación de Friedman, 3h cuadrado igual a rho m más rho x ajá, más rho sí, sí, sí. interacción, me imagino que ese 75% está asociado a ese rho interacción. Claro, es que como dije al comienzo, esta es una separación artificial que uno hace a esta altura, porque Ya, en sí, realidad estas tres cosas están amarradas. O sea, y uno artificialmente hace esa separación para poder escribir bien este rho m, rho x. Pero la verdad que uno sabe que la densidad de energía, o sea, si uno quisiera asociar una densidad de energía a la componente m, no se debería olvidar de aquella que también proviene de este término de interacción. O sea, este término de interacción no tiene sentido por sí solo, ¿no? sí, Y sí, sería mala idea considerarlo como un fluido aparte, ¿ya? sí, De hecho, este modelo, y en el paper se ve, uno lo puede implementar con campos también, ¿ya? O sea, hacer explícitamente una interacción, por ejemplo, suponiendo que estos son campos escalares y una interacción simple entre dos campos escalares. Y ahí se ve un poco mejor esta idea de que, claro, aquí en el ROINT está el campo asociado a M, está el campo asociado a X, a la componente. Está mezclado todo. claro. Aquí se ve un poco mejor, pero claro, uno tiene la tentación de interpretar esto como una nueva contribución, y la verdad que yéndose por ese camino uno encuentra puras cosas absurdas. Por ejemplo, uno puede escribir una ecuación de estado efectiva para el rho de interacción aquí. Por ejemplo, esta uno la podría ver como una ecuación de conservación para la componente de interacción, que está modificada por estos Q. Si uno trata de encontrar el omega efectivo de esto, da una cosa que no tiene ningún sentido. Sí, Pero claro. claro, no tiene sentido. O sea, esto no existe como tal, como componente. En el Eso. fondo es como una estructura ficticia que simula a los Q que están ahí, en el fondo. Sí, algo así. Ujú. Sí. Y una última consulta. Ahí con respecto a la naturaleza de lo que puede ser los componentes de materia no relativista, M y X, eso ya ahí se deja a la especulación, ya no hay nada más. Exacto, o sea, este análisis que mostré aquí, que es la primera parte de lo que se muestra en el paper también, es fenomenológico, o sea, ρm, ρx puede ser cualquier cosa. La gracia es que uno con todo derecho puede poner PM 0 y PX 0. Esa es la única gracia. Ok. Una consulta. Sí, sí. Sí, disculpa, Joel, sí. El rol en las ecuaciones, la temperatura juega algún rol, me gustaría más preguntar por la entropía, pero Ajá. dentro de tus ecuaciones, ¿la temperatura se considera un parámetro fijo? ¿Es un modelo a temperatura cero, a temperatura finita? Y en No, particular, si sabes algo de si se puede aplicar el concepto de entropía a este tipo de ecuaciones. sí, efectivamente. Bueno, en general, en cosmología, la expansión es adiabática, completa. Sin embargo, cuando uno considera interacción entre los componentes, aquí claramente se rompe esa adiabaticidad, pero es como en esas componentes.
como tal. Y aunque tenemos una temperatura total que conocemos muy bien cómo varía con la época, cuando existe interacción, efectivamente hay variaciones de esas temperaturas. O sea, cada componente tiene una temperatura propia que va moviéndose un poco entre uno y otro. En el trabajo también hacemos una discusión sobre bueno, la poca termodinámica que uno puede estudiar en estos sistemas. Y bueno, es muy interesante porque basado en esas consideraciones termodinámicas, uno puede mostrar también que el lambda CDM, o sea, el modelo original, es extremadamente improbable físicamente hablando, porque sería como el lambda sería una componente con una temperatura cero. O sea, es una cosa muy rara. Entonces, uno no espera ese tipo de cosas en la naturaleza. Entonces es bueno hacer esos chequeos con temperatura también en estos sistemas. Gracias. Ya. Sí, Víctor, una pregunta. ¿Los gráficos que tú mostraste después del ajuste observacional solamente fue con supernova? Estás hablando de... El último. Este de acá, sí. Deja acordarme. Sí, son solo supernovas. Lo que pasa es que hemos hecho algunos con HDZ, con datos de HDZ Sí. también. Y con CMB, con radiación cósmica de fondo. Porque en el conversación con tenemos un referee que nos hizo varios comentarios sobre este trabajo. La preocupación era que este modelo tuviese algún comportamiento anómalo a alto redshift. Entonces uno podía, y es fácil mostrar que la verdad que sigue muy de cerca la evolución del lambda CDM. Entonces la edad del universo es más o menos la misma, y los ajustes en la época es la época de los datos de CMB, que es Z1100 más o menos, el ajuste anda súper bien también. Sí, te preguntaba porque la motivación para, digamos, que ofreciste para introducir este tipo de modelo fue el hecho de que habías obtenido para bajo redshift esto de la energía oscura que podía tener una densidad negativa. Claro. Cuando tirabas la fracción de masa de gas en los clústeres y cuando tirabas la supernova. Acá en este modelo de interacción, ¿cómo tú pudieras apreciar ese efecto? ¿O lo aprecian? Bueno, no tienes energía oscura propiamente dicho, tienes una componente, si lo quieres así, efectiva, que no tiene mucho sentido, como tú decías, ponerse a escarbar qué cosa es, porque te debería haber cosas medio raras, pero ¿tienes algo acá, por ejemplo, que te lleve también a pensar de que efectivamente la componente energía oscura equivalente también tiene esa densidad negativa? Mira, ¿O efectiva? la verdad que solo lo hemos hecho a nivel de con los datos simplemente. Poner este sistema lo pusimos a prueba con los mismos datos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera uno podría chequear eso? Es simplemente escribir este set de ecuaciones como un set de ecuaciones como el del test original, de tal manera que podamos asociar algo, una cosa que sea equivalente a energía oscura y ver su comportamiento. O sea, yo sospecho que va a dar algo parecido. Claro. Víctor, yo tengo una pregunta más general que está relacionada con tu tercera transparencia. Tercera ya. Y no está relacionada con tu trabajo, sino que... ¿Cuál es la tercera? La tercera. Esa. No, la tercera de donde comienza la charla. ¿Ya? La siguiente. ¿Ya? Que el universo es isotrópico y homogéneo. ¿Hay algunas teorías que relajen esas suposiciones? Ah, sí. Sí, profesor. Mire, bueno, hay hay cosas en cosmología, a ver, la que más me interesa a mí es aquellas que relajan el supuesto homogeneidad.
De hecho, en 1999, o sea, un año después de que se dieron a conocer los datos de estos dos grupos de supernovas a alto redshift, apareció gente mostrando que utilizando una métrica inhomogénea, es decir, donde el factor de escala también varía con R, ¿no? Ya. Se podía ajustar los datos de supernova sin necesidad de energía oscura y sin necesidad de que se concluyera de que el universo aceleraba. El problema de eso es que uno necesita al lado derecho de las ecuaciones de Einstein, una contribución que, bueno, varíe también, o sea, varíe con R. Y eso les daba un perfil de materia que describía un void, ¿no? O sea, es decir, que nosotros vivimos en una zona poco desprovista de materia, pero el tamaño del void era gigantesco, era como de 2 gigaparsec, perdón, 2 gigaparsec. Entonces, claro, se puede ajustar bien, pero no tiene una buena sustento observacional, digamos. Ya. Pero se han visto, se han estudiado modelos así. Gracias. Bien. No sé si hay alguna consulta, probablemente podamos tener tiempo para una consulta más. Yo Me tengo... gustaría hacer un comentario y una pregunta, si se pudiera. Adelante, Eric. Víctor, bueno, Sí. felicitarte por tu excelente Gracias. charla. El comentario es que, bueno, en general, los teóricos se centran mucho en el formalismo matemático en sus exposiciones y felicitarte, Víctor, porque durante toda la charla mantuviste sobre la mesa la parte filosófica, el impacto filosófico de los modelos cosmológicos y en particular de tus resultados. Lo cual a mí me parece muy importante. Incluso tocaste ahí un poco el ego del hombre, ¿no? El ego del ser humano, digamos, por creerse de alguna forma está relacionado con el universo, ¿no? El universo como que fue creado para y por nosotros, para nosotros. Entonces, especialmente en el gráfico de la intersección, ¿no? Ahí de los modelos que estamos viviendo en un momento como medio especial, ¿no? Y una crítica sobre eso. Me pareció también importante el aspecto filosófico. Te felicito por eso, ese es el comentario. La pregunta a lo mejor es un poco absurda, pero prefiero hacerla y pasar por ignorante que no hacerla. Cuando trabajamos a redshift cada vez más alto, estamos yendo cada vez más hacia atrás en el tiempo, y llega un instante en el que nosotros no podemos pasar más allá, cuando no se ha desacoplado la materia de la radiación y el universo no es transparente. Bueno, ahí hay un problema, ¿no es cierto?, de que jamás vamos a poder llegar, digamos, a obtener datos observacionales de esa parte. Sin embargo, y aquí va mi pregunta, que a lo mejor es muy tonta, ¿cómo podemos correlacionar lo que tú has planteado con la etapa inflacionaria del universo inicial cuando estamos hablando en escalas de tiempo de Planck, es decir, cuando el universo tenía 10 a la menos 38 a 10 a la menos 34 segundos, que hay un proceso inflacionario? Sí. ¿Hay alguna manera de relacionar esto con esa etapa inflacionaria muy corta del comienzo del universo? Esa es concretamente mi pregunta. Ya, no, tu pregunta es súper buena porque de hecho hoy en día está la discusión es muy interesante. Bueno, con inflación el dato observacional más duro tiene que ver con el espectro y todas las características de la radiación cósmica de fondo, porque las condiciones iniciales es lo que se piensa hoy en día, eso es parte del modelo Lambda-CDM, las condiciones iniciales que nos permiten encontrar esta distribución de fluctuaciones de temperatura de la radiación cósmica de fondo, provienen del modelo inflacionario. Entonces, ese espectro primordial, como se llama, el espectro que se obtiene que es un espectro cuántico, o sea, de origen cuántico, son fluctuaciones cuánticas durante el periodo inflacionario,
quedan impresas en estas fluctuaciones de temperatura del CMB. Ahora, desde esa época hasta, o sea, estaba hablando desde inflación hasta ya redshift de 1100, que es cuando el universo se torna transparente, ahí hay un montón de física que, bueno, hay un régimen muy grande donde la física se conoce muy bien, física partícula funciona bastante bien a esa energía, pero hay un gap, hay un tremendo agujero ahí de física que en realidad tiene que ver con el límite de la física de partículas hasta inflación, el origen de inflación. Ahí hay un agujero tremendo de incerteza teórica de qué cosas y qué procesos podían ser importantes ahí. Pero con las cosas que sabemos hoy en día, se han hecho inferencias muy relevantes. Por ejemplo, esta cosa del espectro original inflacionario y del origen tanto de fluctuaciones escalares, que son las que dan origen a la formación de estructura, como las tensoriales, que tienen que ver con cosas más asociadas a ondas gravitacionales primordiales también. Entonces, se supone que en algún instante se van a poder detectar estas ondas de alguna manera, ¿no? Así que ahí se tendrían datos nuevos desde muy al comienzo del universo. Bueno, supongo que en algunos años más vamos a tener algún detector de neutrinos que vamos a poder detectar el fondo de neutrinos. Eso está un poquito es más profundo en la historia del universo comparado con la radiación cósmica de fondo. Ese también va a ser un gran salto. No sé cuándo se va a poder tener un detector de neutrinos así como para tener un mapa global de neutrinos, pero supongo que en unos 20, 30 años más, ¿no? Así que son cosas que se van a ir, hay una cosa tecnológica, pero no sé, con lo que se sabe hoy en día, esa conexión existe, se conoce muy bien. Gracias. Bueno, por una cuestión de tiempo, vamos a quedar hasta acá. Bueno, no sin antes despedirnos, me gustaría que abriéramos los micrófonos para que podamos agradecer nuevamente a Víctor por la charla que nos ha dado. Así que... Sí. Gracias. Y bueno, dejarlos invitados para la charla excepcional, extraordinaria